Vuelve Iglesia. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vengas sobre nosotros esta mañana, nos reveles nuestra condición, expon nuestras vidas a tu palabra para que tu palabra cause un efecto sobre nosotros. Toma el control, Espíritu Santo de Dios. Te invitamos, dígale conmigo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Si usted tiene el anhelo que el Señor le hable esta mañana, dígale, háblame al corazón. Revela tu palabra a mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso de bienvenida al Espíritu Santo. Hemos estado hablando de la formación del carácter. Y hablamos de cómo Dios, a través de diferentes pruebas, como la obediencia, la integridad, el Señor viene a nuestras vidas. Y dentro de lo que hemos estado hablando, quiero hablarles sobre algo que es importante para seguir siendo formados, porque muchos de nosotros muchas veces hemos caído en la amargura. ¿Cuántos pueden decir, pastor, es verdad? Y la amargura es como un ancla en el corazón. Y muchos de nosotros hemos pasado o estamos en medio de amargura. O estamos siendo tentados a aferrarnos porque esto nos lleva a hundirnos y a sumergirnos como ancla que nos detienen, porque hay personas que han quedado ancladas en un acontecimiento de su historia y no han podido salir de ahí. La amargura, pueden pasar años, meses, días, y nosotros pensamos que estamos avanzando y eso nos vuelve y nos retrocede a un mismo lugar. Puede ser una herida de tu pasado, puede ser alguien que te ofendió emocional, físicamente, y tú tratas de avanzar, pero has abrazado la amargura, y cualquier situación que vivas vuelve y te arrastra a ese lugar donde aflojaste esa ancla en el corazón. Y ese dolor nos lleva a justificarnos en el corazón. Entonces buscamos algunas cosas como venganza. Buscamos que alguien pague por lo sucedido. Tratamos de culpar a algunas personas. Tratamos en algún momento de aliarnos a otras personas que regularmente también han pasado una situación parecida o han tenido algún sentimiento de rechazo. Abrazamos la justificación y por último algunos terminan culpando a Dios mismo por lo que han vivido y por la amargura que llevan en el corazón. Así que nos aferramos a sentimientos como ¿qué? Como rabia, dolor. Abrazamos las lágrimas, la decepción y decimos en algún momento estas palabras: eso no ha sido justo para mí, y terminamos aferrándonos a esto. Y esto termina en nuestras vidas enfermándonos. Y cuando estamos enfermos, enfermamos a otros. Eso es como cuando usted sufre o tiene una situación ahí en la cual usted está enfermo o resfriado y usted tiene un síndrome que es de un virus que usted está portando, y usted por medio de ese virus también puede contagiar a otros. Y si no es que contagies a otros que tú lo tienes, otros te van a contagiar a ti. Entonces el que está enfermo, enferma a los demás. Y así es la amargura. Nunca se me olvida una historia que contó el pastor Chu Olivares de México, que no es familia mía. Ese pastor contaba de una mujer que llegó a su congregación un domingo cualquiera, un domingo como hoy. Esa mujer llegó en una silla de ruedas y esta mujer llegó enferma con artritis. Una artritis muy avanzada en la cual aún sus manos estaban desfiguradas, sus rodillas, sus pies, al punto que no podía caminar, sino que tenía que usar una silla de ruedas. Esta mujer llegó, hubo un momento de ministración, oraron por ella y ocurrió un milagro poderoso.
ocurrió un milagro tan poderoso que físicamente esta mujer fue sanada. Fue sanada al punto de que sus articulaciones, que físicamente estaban bien dañadas, bien físicamente, sus dedos desfigurados, comenzaron a volverse normales sus manos. Y recibió tanta sanidad que sus pies también, y ella se pudo levantar de la silla de rueda y comenzar a caminar, y la enfermedad se fue. En ese momento es un milagro creativo y físico visible del poder de Dios, porque es muy diferente si alguien tiene un dolor de cabeza y dice, bueno, Dios me sanó, pero no es algo que podemos ver. Pero cuando ocurre un milagro de esa categoría es algo que uno solo puede decir, wow, gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer deja de asistir a la congregación el siguiente domingo, el otro domingo, y ese pastor quedó extrañado de que esta mujer no volviera a la iglesia, porque queda como extraño, ¿verdad?, cuando alguien recibe un milagro tan poderoso y no vuelve a asistir. Entonces el pastor se preocupó y fue a la casa de esta mujer y toca la puerta. Alguien viene, le abre la puerta y le dice, vengo a ver a fulana de tal, soy el pastor Chuy Olivares. Y la persona le dice, entra. Y cuando entra a la sala, el pastor se llevó una gran sorpresa. Y la gran sorpresa era que la mujer estaba de nuevo en la silla de ruedas, sus manos entumidas, como si nunca hubiera pasado la sanidad. Y cuando el pastor le dice, mujer, ¿qué te sucedió? Tenemos los videos del culto, tú fuiste sana, te levantaste de esa silla, tus manos fueron sanadas, tus pies. ¿Cómo es posible que tengas nuevamente esa enfermedad? Y dice que las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de aquella mujer, y esta mujer le dijo, pastor, es que no puedo perdonarlo. Esta mujer no podía perdonar a un hermano de sangre que le había robado la herencia que le tocaba a ella de parte de sus padres. Sencillamente la amargura había sido tan fuerte que la amargura había llegado hasta enfermarla, y esa artritis, más que una enfermedad, era el resultado de una falta de perdón. Y así es la amargura en nuestras vidas. Llega en algún momento a enfermarnos tanto que hasta físicamente puede llegar, y algunos consideran hasta este tipo de enfermedades como el resultado de algo que ha sucedido en sus vidas, que se han aferrado y los ha enfermado. Entonces la amargura es contagiosa, sea que nosotros la tengamos o otra persona en algún momento puede llegar a afectar nuestras vidas, porque solo podemos dar lo que tenemos. Si estás enfermo, das enfermedad a los demás. Si estás sano, puedes dar sanidad a los demás. Entonces, en el momento que estamos siendo afrontados con la amargura, yo no necesito en algún momento palabras bonitas, porque pensamos que en algún momento ese es el momento de venir a alguien, traerle consuelo. Ay, pobrecito tú, pobrecito yo. En ese momento, más que palabras bonitas, lo único que usted necesita es entender y comprender que lo único que usted y yo tiene que venir a nuestras vidas es la gracia de Dios. Porque la gracia es suficiente, como lo cantábamos ahorita, ¿verdad? Segunda de Corintios 12:9 dice, me ha dicho el Señor, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Son palabras de Jesús que están diciendo, mi gracia es lo único que tú necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces, cuando yo recibo una decepción, cuando yo recibo una traición, cuando yo recibo un desprecio, cuando yo recibo algo que yo considero que no es justo para mí, lo único que yo tengo que recurrir es decir, su gracia es suficiente para mí. Si alguien no me saludó, ¿qué va a responder usted? Su gracia es suficiente para mí.
Si alguien te hizo una mala cara, ¿qué va a responder usted? Si recibiste una traición, ¿qué va a decir usted? Su gracia es suficiente para mí, porque su poder actúa mejor en mi debilidad. Y debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios sea que nos muestre el pecado de la amargura, porque la amargura es pecado. Y muchas veces somos culpables por no perdonar. ¿Por qué soy culpable, pastor, de no perdonar? Somos culpables de haber dejado que en nuestras vidas creciera una raíz de amargura, la cual es de estorbo al propósito de Dios y a los planes de Dios para nuestras vidas. Y si lo dijéramos en buen panameño, la amargura, esta raíz de amargura, es como una raíz, como una yuca, como esa que ven en la pantalla. Así se ha vuelto, no es una raíz pequeña o sencilla, sino una raíz como una yuca. Y si alguien de ustedes en las próximas semanas, porque este es un mensaje que nos va a demorar 2 o 3 semanas, si alguno de ustedes ve una gran yuca, por favor consígamela, porque yo la voy a tener aquí en el púlpito mientras esté predicando. De verdad, yo pensé que alguien me la iba a traer hoy, pero nadie me la trajo. De verdad, si usted encuentra una yuca bien grande, por favor tráigamela, porque la necesito para que usted la vea visualmente, porque así las tenemos en el corazón. Y cuando sacamos esta yuca, que cuesta, ¿alguien ha sacado alguna yuca alguna vez? ¿Sí? ¿Es fácil? Durísimo sacar. ¿Quién pensaría que de ese arbolito tan frágil hay raíces tan fuertes y hay gente que a veces ha jalado y se ha ido con todo? Pues así son las yucas duras de salir, pero cuando salen dan alivio al alma. Es como quitar un peso de nuestras vidas. La amargura es un pecado, escuche esto, fácil de justificar y difícil de detectar. Porque la amargura es sutil y es muy fácil disimularla para nosotros ante los demás. Y a veces creemos que ante Dios mismo podemos disimularla. Pero la amargura es sutil, es un virus que se esconde y se oculta, que el cual tiene que ser erradicado. Pero el problema es que ella comienza a mutar y comienza a degenerarse cada vez más para afectar nuestra alma. Y cada vez que yo digo, ay de mí, pobrecito yo, le estamos dando más fuerza. Porque la amargura es uno de los pecados más comunes, sutiles, peligrosos, perjudiciales y contagiosos en medio de la iglesia. Mire lo que nos dice Hebreos 12:12. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué cosa? Sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Regularmente yo escucho la gente y se aprende mucho este versículo, pero le pasan una tijera a la primera parte. Pues el versículo dice: seguir la paz con todos y la santidad. La paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No trate de cortar o esmochar ese versículo. Miren bien, que no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios, porque brotando una raíz como la yuca, os estorbe y por ella, ¿qué dice ahí? Muchos sean contaminados. ¿Se está dando cuenta que sí es un virus? ¿Se está dando cuenta que si yo estoy enfermo de amargura, voy a infectar a otros? Y no dice pocos, dice muchos. Que no brote una raíz de amargura que sea de estorbo y enferme y contamine a otros. Y por medio de la
amargura podemos perder. Y mire lo que ahí menciona la gracia de Dios. ¿Y qué fue lo que el Señor nos dijo? ¿Qué es lo único que nos debe bastar? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y que dice que la raíz de amargura me puede dejar o me puede llevar a perder o dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Para qué nos sirve la gracia de Dios? Para abrirnos puertas. ¿Para qué me sirve la gracia de Dios? La gracia de Dios me trae cielos abiertos, donde yo voy, lo que yo haga, lo que yo emprenda, encuentro la bendición de Dios, me abre las puertas, encuentro un favor donde hago, en lo que hago, veo que las cosas se dan. Pero muchos de nosotros estamos viviendo cero favor de gracia de Dios, cielos abiertos, a causa que una raíz de amargura está en nosotros y nos ha sido de estorbo para ver la gracia de Dios en nosotros. Acordémonos que aún habla la Biblia que si alguno tiene alguna ofensa contra otro, mejor deje su ofrenda, vaya a arreglarse con una persona y cuando ya esté en paz, vuelva y traiga su ofrenda. Entonces algunos dejan de alcanzar la bendición de Dios a raíz de la amargura, la cual es un estorbo, contamina, enferma y, como dijimos, hasta puede llegar a enfermedad física. Y hay veces que esto es como los resfriados mal cuidados. ¿Qué pasa con el resfriado mal cuidado? En algún momento medio que creemos que ya estamos bien y comenzamos a disimularlo, pero el resfriado está ahí, el virus continúa ahí. ¿Y qué pasa cuando hay una recaída? Es peor. Y se va poniendo cada vez peor. Muchas veces pensamos que estamos sanos, pero donde llega una situación vuelve y nos lleva donde estaba esa ancla que hemos dejado en el corazón. Son esas situaciones que vienen a nuestras vidas, que nos vuelven y nos recuerdan el dolor del pasado, porque no lo hemos sanado y hemos querido seguir anclados a ese momento de la historia, aunque hemos avanzado en días y meses o años. Esto a veces pasa en el matrimonio, cuando de repente ha pasado algo en el pasado, pero pareciera que todo está sano, pero en algún momento, alguna situación vuelve y nos lleva al pasado. Nos contamina, nos enferma. Y cuando piensas que estás sano, te das cuenta que estás peor que al inicio. Entonces a veces creamos algunos paradigmas o algunos pensamientos respecto a esto que son errores. Y a lo mejor usted ha escuchado alguno de ellos, porque algunos de ellos dicen: el tiempo sana las heridas. ¿Ha escuchado eso? Deja eso. El tiempo sanará. El tiempo no sana las heridas. Cuento, el tiempo no las sana. El tiempo solo las oculta, pero sigue la raíz ahí. Algunos dicen: si la persona se disculpa y si la persona viene y pide perdón, yo sé que yo voy a ser sano. Error. He visto gente que ha pedido perdón y la persona sigue enferma. Entonces eso tampoco es cierto. Eso solo le pasa a la gente carnal. Falso. También le pasa a los espirituales. Yo pensé que eso no me iba a afectar. Yo puedo controlarlo. Error. Algunos dicen: bueno, si es alguien cercano será más fácil perdonar. También eso es un error. Entre más cercano, más cuesta perdonar. Y a lo mejor a alguno de ustedes le ha pasado porque en una discusión vuelve y sale algo que usted pensaba que eso ya había quedado en el pasado. Pero es interesante la definición de amargura en la Biblia. Cuando la palabra amargura se utiliza en el Antiguo Testamento es punzar. Cuando se usa en el Nuevo Testamento significa algo muy pesado. Entonces, uniendo estas definiciones del hebreo en el Antiguo y del griego en el Nuevo Testamento, la definición sería algo muy fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Le repito esta definición: algo muy fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos revele a nuestra vida, nuestra condición. Que el Señor hoy nos presente frente a un espejo
quiénes somos realmente, sin maquillaje, sin máscaras, sino tal como somos. Tal como usted es, como cuando se levanta en la mañana. Porque no dejo de recordar a aquella muchacha que cantaba en un grupo de alabanza, se veía muy bien. Pero es que las mujeres saben cómo ir al chapistero, ¿verdad? Y saben cómo arreglarse. A veces se ponen así de base y ocultan todas las imperfecciones. Pero sus maridos y Dios sí lo conocen como es. Cada mañana. Así que esta joven se veía muy bien. Estaba chapisteada muy bien. Y ella tenía el favor de Dios, así que cuando cantaba, cantaba como un ángel. Hermoso. Llegó un joven a la congregación, apenas la oyó cantar, dijo: carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta es la mujer que Dios creó para mí. Así que se enamoraron, tuvieron un noviazgo y luego se casan. Y la primera noche, después de la primera noche de luna de miel, estando en la mañana, el esposo le quita la sábana, le dice: muy buenos días, mi amor. Y donde la ve dice: canta, mi amor, canta. Canta, mi amor, canta, porque yo voy a cerrar mis ojos. Así hay veces que nos maquillamos y tenemos una apariencia. Pero necesitamos que hoy Dios nos muestre como un espejo cómo está mi alma, cómo está mi vida. Porque vuelvo y le repito, la amargura es muy sutil. Y tenemos que dejar que la palabra nos incomode, nos hable directo, nos presente como a un espejo en nuestras vidas. Que la palabra sea confrontativa, porque la palabra tiene vida y poder. Y nuestra oración, y por eso oramos hace algún momento, es que la palabra nos hable al punto que sintamos el mensaje directo. No es para el que está a mi derecha o está a mi izquierda, sino que el mensaje es para mí. No ver a quién le calza mejor el mensaje, sino entender de que puede haber mucha amargura en mi corazón que ha estado muy sutil y la he disfrazado. Y Dios necesita que sea yo sanado para poder avanzar y no me sea de estorbo, y que por medio de mi amargura pueda yo contaminar a otros. Por eso en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es como una espada cortante que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada. Escuche lo que dice el versículo 13. Dígale que está a su lado, ponga atención. Y los que están chateando, ¿verdad? Dígale, ponga atención. Sí, porque uno desde acá arriba está viendo los que están chateando y viendo el celular. No hay, ¿sabe por qué? Porque aquí se cumple esto también. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Entonces ahí donde la palabra se muestra a nuestras vidas, y a veces sentimos el mensaje, porque el mensaje fue bien intencional de parte de Dios para nosotros, para corregir nuestro camino. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder en la presencia del Señor. Dice ahí: antes bien todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar lo que no nos gusta hacer, pero tenemos que darle cuentas a Dios. Así que el diccionario nos define amargura. El diccionario mismo dice que es un sentimiento duradero y profundo de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión, un desengaño o una injusticia. Y ese sentimiento sigue durando, es profundo, es algo, como dijimos, pesado, pulsante en el corazón.
Y la amargura contamina el corazón y ¿sabe qué es lo peor que hace la amargura? Corrompe el sentimiento más puro y sublime que es el amor. Cuando la amargura entra a nuestras vidas, corrompe lo más profundo y que permanece, que es el amor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra la definición de amor. Así que la amargura lo que viene es a distorsionar, es dañina, es un veneno, trae miseria, trae sacos rotos, trae enfermedad física y espiritual, y sobre todo daña el corazón, corrompe y daña el corazón, distorsiona el verdadero amor, porque Primera de Corintios 13 versículo 4 en adelante nos define lo que es el amor. Puede leerlo conmigo, la definición bíblica del amor. Dice que el amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero dice la Biblia que tres cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el mayor de estos. Si yo entiendo que Dios es amor y Dios está en mí debiera manifestarse lo que acabamos de leer. Pero la amargura distorsiona lo más sublime que es el amor. Porque si yo peso lo que a mí me hayan hecho, por más doloroso, por más traumante, si yo lo peso bajo el amor de Dios, en mí se me cae todo argumento. Se cae. Porque el amor lo sufre todo. El amor lo cree todo. El amor no guarda rencor. El amor no se irrita. El amor lo soporta, lo espera todo. Y muchas veces la amargura es producto de incidentes que han sido reales, pero muchas veces hay incidentes que no han sido reales y solo fueron producto de nuestro orgullo, de nuestra imaginación, y cosas que nunca han pasado, pero que nunca las hablamos y se transformaron. Dígale que está a su lado: lo que no se habla se transforma. Ejemplo: usted iba entrando a la iglesia y alguien no lo saludó y usted se sintió y permitió que una raíz de amargura comenzara a brotar. De repente usted volteó a ver a alguien y usted sintió que esa persona lo miró y lo miró con desprecio, y usted dice: ¿qué le pasa a esa persona? Y usted se llenó de una raíz, comenzó a crecer una raíz de amargura. Y todo eso ocurre por el orgullo del corazón. Y puede ser que en algún momento saludaste a alguien, pero esa persona estaba pensando en otra cosa y te vio y te volteó a ver, pero él estaba ahí, pero su mente estaba en otro lado. Y a veces nos pasa eso, ¿sí o no? El día jueves que yo llegué a la academia, ahí estaba Yasmín. Yo la vi antes por acá. ¿Está acá Yasmín por acá? Está allá arriba. Y de repente yo entré, traía como 1000 cosas en la cabeza. Venía alguien conmigo para una cita y estaba pensando también en la clase que tenía más tarde. Y yo solo llegué y entro y estaba Yasmín con Vanessa. Y entro: hola Vanessa, ¿cómo estás? Vanessa, este salón está desocupado. Y me hace Yasmín: hola pastor. Porque la había ignorado. Cuando terminamos la clase le digo: Yasmín, perdóname, de verdad que venía con 1000 cosas en la cabeza y yo solo llegué y le saludé a Vanessa y te ignoré. Y dice: pastor, no se preocupe pastor, ya yo sé, yo no me siento por esas cosas. Y dice: yo sé que usted andaba en varias cosas. Pero imagínense que Yasmín hubiera dicho: seguro el pastor está enojado conmigo. El pastor sí es, llegó y solo saludó a Vanessa y no me saludó a mí. Pero muchas veces la amargura son por sucesos mal interpretados que nunca los hablamos y se transformaron. Mira lo que dice Santiago 5:13.
¿Está alguno de vosotros afligidos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno de vosotros alegres? ¿Está alguno de ustedes enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia que oren por ustedes, que los ungan con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. Mire lo que dice el versículo 16. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros, orad los unos por los otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y de ahí saltamos al versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. La amargura es una manera pecaminosa de vivir que se puede convertir en algo normal y un estilo de vida en la cual nosotros podemos pasarla por alto, y simplemente esta persona se vuelve una víctima, se victimiza y alimenta su alma y su humanidad clamando por una justicia. Y algo muy importante es saber que la amargura no viene sola, sino que la amargura llama a algunos parientes, primos cercanos, como la autojustificación, la autocompasión, el enojo, el resentimiento, rencor, venganza, envidia, chisme, murmuración, calumnia, y los llama para que vengan juntos al corazón. Y cada uno de estos parientes son impedimentos para poder recuperarnos, sino que nos enferman más en nuestra alma, y la amargura del corazón aumenta. Y como vemos, la amargura es el resultado de un sentimiento muy fuerte, profundo, que pulsa en el corazón, pero es muy difícil de forma natural poderla arrancar o desarraigar del corazón. ¿Y por qué es muy difícil? Le voy a dar 3 razones esta mañana. La primera razón, y si está anotando, puedo anotar esto: el ofendido considera que la otra persona es culpable y debe venir a pedirle perdón. Esa es la razón número 1 por qué la amargura es tan difícil de sanar. Porque considera al otro culpable y esa persona debe venirme a pedir perdón porque yo soy la víctima. Entonces esta persona regularmente dice así: debe acercarse a mí, pedirme perdón, arrepentirse delante de Dios porque yo soy la víctima. Y ya les dije que alguien te pida perdón no es suficiente, porque el problema no está en la otra persona, el problema está en ti, en perdonar. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que no nos damos cuenta que al tener esta actitud, que la otra persona es la que tiene que venir y pedirme perdón, está involucrado el pariente más cercano, hermano de la amargura, que se llama orgullo. Y el orgullo se quiere entronar en el corazón nuestro, porque es decir, yo soy la víctima. Y el orgullo lo que quiere escuchar, que alimente los oídos, es que la persona le diga: yo soy culpable. Y el orgullo es el ídolo del yo en el corazón, porque la persona dice: yo no merezco que me hagan esto, no es justo lo que me han hecho, yo he sido y he sido yo y yo y yo y yo. Eso me suena a Naamán que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Es que es sencillo, el profeta nada más tiene que levantar sus manos, poner sus manos, orar por mí y yo seré sano de esta lepra. Pero el Señor lo mandó a que se fuera al río Jordán, porque el río Jordán representaba la vergüenza pública. Y no una vez, 7 veces tienes que meterte en el río Jordán. Y Naamán se enojó porque el profeta no salió a recibirlo.
Naamán se ofendió y pensaba que el profeta se estaba burlando al decirle que tenía que ir a meterse 7 veces al Jordán, cuando los ríos de Damasco eran mucho más lindos, hermosos, que ese río lodoso. Pero Dios estaba tratando con el orgullo de Naamán. Pero así como Naamán decía en su corazón, esto no es justo. Yo traigo cartas, yo traigo oro, yo traigo plata, yo traigo vestidos. Pues el orgullo es de poner lo que tenemos y lo que somos y humillarnos delante de Dios. Porque el Señor dijo, si quieren venir en pos de mí, niéguense, lleven la cruz, entonces síganme. Y el problema de entronar el yo en el corazón cuando hay amargura es que entonces el yo nos ciega, nos vuelve sordos, porque aunque leamos la palabra, aunque escuchemos un mensaje, aunque el pastor me lo diga, aunque lo lea en la escritura, aunque me lo digan los líderes, aunque lo diga la gente, yo no escucho porque el yo me dice que soy la víctima y me deben venir a pedir perdón a mí. Entonces al final lo que hacemos es rendirle culto al yo levantado en el corazón, sentado en el trono, y el ídolo del yo dice, yo tengo la razón, yo estoy en lo correcto, y la otra persona debe venir a pedirme perdón. ¿Y sabe qué es lo más terrible de todo esto? Que como cristianos nos sentimos mal cuando cometemos pecados, pero no nos sentimos mal cuando la amargura está en nuestro corazón. Como cristianos nos sentimos mal cuando cometemos algún pecado, pero no nos sentimos de igual de mal cuando no hemos querido perdonar a alguien. Y la amargura es pecado y nos debe hacer sentirnos mal. Pero la amargura nos lleva a justificarnos y decir yo tengo la razón. Pues conozco personas que han tenido la razón y realmente son víctimas y han dejado todo en las manos de Dios, y lo único que han levantado es sus manos y decir, me basta y es suficiente la gracia de Dios. Le doy 3 ejemplos muy fuertes. De hecho, uno de ellos es alguien de esa congregación y estaba en el culto anterior. Cuando nuestra hermana Yenicel pierde a su hijo en un accidente un 9 de enero, hace algunos años atrás, su bebé, y si uno ve todo el contexto de la historia, uno se da cuenta que ella tenía toda la razón de abrazar la amargura y el dolor. Cuando ella queda embarazada, fue un embarazo de alto riesgo por su edad y tuvo que pasar casi los 9 meses en cama. Y un 9 de enero el niño se va con unos familiares, el bebé, 3 años creo que tenía Jesús Adrián, o 5 por ahí. Hay un accidente yendo hacia la playa y fue que la otra persona se quedó dormida y se vino al paño contrario donde venía el automóvil, y en ese accidente muere su hijo y muere el esposo de su hermana. Nosotros como iglesia nos costó mucho manejar esta situación porque había toda una familia involucrada. Y nuestra hermana, que es abogada, en algún momento, y usted sabe que cuando esas cosas pasan hay gente alrededor que comienza a añadir más dolor y más amargura, y le decían que se pudra en la cárcel. Y nuestra hermana es una muy buena abogada que hubiera ido con todo para que se pudriera en la cárcel esta persona. Años después, yo recibo una llamada de un pastor, la cual la persona que había producido el accidente se había convertido, él y toda su familia estaban buscando a Dios y querían un encuentro donde él quería pedirles perdón. Y yo consideré que eso era algo muy difícil porque la familia todavía estaba en proceso de sanidad. Sencillamente oré a Dios, me dejé guiar por el Señor y conversé con ellos, y ellos me dijeron denos hasta mañana para dar una respuesta, y yo lo entendí.
Y yo como pastor le dije, la decisión que tomen yo los voy a apoyar, porque yo sé ahorita lo que ustedes están sufriendo y sé que Dios está tratando en el corazón. Al día siguiente me llama el esposo de nuestra hermana y me dice, queremos la reunión y queremos perdonar a esta persona. Y tuvimos la reunión y luego de hacerlo en privado se hizo aquí público en un servicio de un viernes que estaba la iglesia full, porque ese día estamos celebrando una actividad. Y públicamente ellos le dijeron, te perdonamos y dejamos todo en las manos de Dios. No vamos a mover un dedo de aquí en adelante, que todo quede en las manos de Dios. Y poder decirle con lágrimas, aún con dolor punzante en el corazón y una carga muy pesada, poder soltar la amargura y decirle frente a frente y abrazar y decirle, te perdono. Eso a mí me marcó y creo que marcó la historia de esta iglesia. Hace poco en Estados Unidos, en Texas, el hombre que entró a una iglesia y asesinó a un montón de personas, días después los pastores que no estaban ese día en la iglesia porque estaban de viaje, públicamente cuando los medios de comunicación llegaron, el pastor dijo, nosotros perdonamos al asesino de nuestros hermanos y al asesino de nuestra hija, porque es lo que la palabra nos manda hacer. Gigi Ávila, el hombre que asesinó a su hija, se acercó a la cárcel y le dijo, te perdono. Y perdonar no significa que la justicia siga su rumbo, la justicia de los hombres. Perdonar es, yo por mi lado dejo todo en las manos de Dios. Y cuando uno escucha esto, no son estos testimonios externos, sino internos, déjeme decirle que vergüenza nos debiera dar cuando decimos que sentimos algo contra alguien que no nos saludó, porque me perdona, pero eso es una tontería. Y aún más me perdona y me debe perdonar, porque así es la misericordia. Eso es una estupidez. Cuando nos sentimos en el corazón porque alguien nos puso una mala cara o no nos saludó o no tuvo una mejor actitud. Si hay gente que ha estado dispuesta a perdonar algo que causó muerte, ¿qué excusa tenemos usted y yo? ¿Y quiere que se lo ponga más claro? Todos somos culpables de homicidio por nuestro pecado de Jesús. Y aún así no se bajó de la cruz, que por tu causa y mi causa sufrió el oprobio y derramó su sangre. Y le dijo, Padre, si es necesario que esta copa pase delante de mí, pero se haga tu voluntad. ¿Tienes excusa para no perdonar? ¿Tienes excusa para guardar una raíz de amargura? Porque te recuerdo que el pecado de la amargura es un pecado muy fácil de justificarse. Y muchas veces nos entregamos a la amargura. Segunda razón, ¿por qué es tan difícil? La segunda razón es que casi nadie nos ayuda tampoco a quitar la amargura de nuestras vidas. Mire lo que dice Ezequiel 14:7. Lo que leíamos ahorita. Porque cualquier hombre de la casa de Israel, los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y hubieran puesto sus ídolos en el corazón, cuando hemos levantado el ídolo del yo, estableciendo, dice, delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y vinieren al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová responderé por mí mismo. Hay personas que después de haber levantado el ídolo en el corazón se han atrevido a venir y buscar a gente para buscar el visto bueno de Dios. Es lo mismo que ocurre con la amargura. Las personas que están amargadas regularmente buscan a alguien muy allegado, que le digan, pobrecito tú, no te merecías esto. Y también regularmente hacemos asociaciones peligrosas, enfermas y dañinas
Porque recordemos que en todo eso está involucrado el corazón. Y el corazón es perverso y los sentimientos nos engañan. Y recordemos que siempre que antes de ser promovidos vamos a ser probados. Y algunos no pasan el examen. Algunos se quedan atados y anclados a eso porque no pasan el examen, porque no se han arrepentido de su pecado, no prosperan, no avanzan, lo tratan de disimular, pero dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Por lo cual yo no puedo ser patrocinador ni alimentar el alma de una persona, pues esto es incorrecto si lo hacemos. Porque cuando alguien ha sufrido un dolor, una decepción y la amargura ha comenzado a crecer como raíces profundas, mi labor como alguien espiritual es llevarlos a Cristo, y si los llevo a Cristo los estoy llevando a la cruz. Porque mire lo que dice Juan 8. Y la pregunta sería, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo cuando alguien te ha golpeado? ¿Qué haría Cristo cuando alguien me ha decepcionado? ¿Qué haría Cristo cuando alguien me ha hecho alguna maldad? Pues dice la Biblia, y si yo llevo a la gente a Cristo, dice la palabra de Dios que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces llevar la gente ¿a dónde? A Cristo, para que lo convenza de su pecado, de amargura, para que lo convenza de lo mal que Él está por dentro, nos ponga como un espejo frente a nosotros y nosotros descansemos en la justicia y los juicios de Dios. Y tercera razón que vamos a ver hoy es que las personas piensan que si yo confronto a alguien con su amargura, es que me falta compasión. Cuando alguien tiene el valor de confrontar, es considerado muchas veces como falto de amor, como falto de compasión. Pues nosotros, nuestra labor como cristianos es llevarlos a Cristo, a la cruz, y decirle a la persona: estás amargado, eso es pecado y debes arrepentirte. Cuando alguien venga a querer adornarlo, justificarlo, maquillarlo, decirle: estás amargado, debes arrepentirte, porque la amargura es pecado y debes volverte a Dios. Dejemos de creernos más buenos que Dios, porque Dios está formando nuestro carácter. ¿Y cómo se llamaba el mensaje de la semana pasada? Dios bendice mi obediencia y trabaja con mi orgullo. Deje de creerse más bueno que Dios, porque la amargura es tratada por Dios como pecado. No dejemos de recordar que el ofendido se considera una víctima, pero también cuando usted lo va a hacer, tampoco lo haga así como acusador y decirle: debes arrepentirte, estás en pecado, si no te vas a ir al infierno. No, así no tampoco. Yo les estoy hablando, confrontar también se puede confrontar con amor. Mire lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, incluyendo la amargura, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándose o considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas hallado o seas tentado en esto. Se trata de confrontar, pero no de consolar el alma indisciplinada, porque Dios quiere formar el carácter. Llevando a la persona que deje eso atrás, porque la persona más afectada por la falta de perdón es uno mismo. Y hay veces que la otra persona está feliz y contenta y uno es el que está amargado. Uno es el que está molesto. Uno es el que se enoja, se amarga el día. Mire lo que dice Filipenses 3:3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome
a lo que está adelante. Y con este texto quiero terminar. Efesios 4:29. Mientras pasan los músicos, no dejemos que las situaciones de falta de perdón nos lleven a la amargura y anclarnos al pasado. Y cuando eso está ocurriendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación y dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Usted quiere entristecer al Espíritu Santo? Yo tampoco. Pero hemos entristecido al Espíritu. Y dice ahí, porque con el Espíritu fuimos sellados para el día de nuestra redención. ¿Sabe por qué contristamos? Porque el Espíritu Santo viene a nosotros a llevarnos a la verdad, pero lo ignoramos, lo despreciamos, y eso lo pone muy triste. Y si usted no quiere entristecer el Espíritu Santo, quite, dice el versículo siguiente, quiten entonces de vosotros toda amargura, quiten de ustedes el enojo, renuncien a la ira, la gritería. Esposos, parejas, padres, hijos, que se acaben los gritos en casa. Eso entristece al Espíritu. Toda maledicencia, toda malicia. Pero si hay algo que agrada al Espíritu de Dios, es lo que dice el siguiente versículo. Antes bien, sean buenos unos con otros. ¿Sabes cuando uno se da cuenta que el Espíritu de Dios está rebosando de alegría en la iglesia? Cuando estamos siendo buenos unos con otros. Cuando la alegría de mi hermano es mi alegría. Cuando le tengo misericordia. Y dice ahí, cuando lo perdono, como Dios también nos perdonó a nosotros por medio de Cristo y su sangre. No hay razón para seguir aferrados y anclados. Es tiempo ni siquiera de recoger el ancla. Es tiempo de que se caiga y se quede en la profundidad, y nuestros barcos sigan por el río de Dios. Si usted lo quiere hacer, póngase de pie. Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí, llenas con tu gracia mi necesidad. Solo tú puedes saciar, darme fuerzas y poder. Ven, Santo Espíritu, fluye hoy en mí. Vamos, llamemos al Espíritu Santo de Dios para que nos muestre, las raíces de amargura que a lo mejor hay en nuestras vidas y nos están haciendo de estorbo. Por eso le decimos: ven, Santo Espíritu, ven, Santo